Buenos días, hermanos, y bienvenidos a esta meditación guiada del Evangelio de Jesucristo según San Marcos, capítulo 4, versículos 26 a 34. En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud: el reino de Dios se parece a lo que sucede cuando un hombre siembra la semilla en la tierra, que pasan las noches y los días y sin que él sepa cómo, la semilla germina y crece, y la tierra por sí sola va produciendo el fruto. Primero los tallos, luego las espigas y después los granos en las espigas. Y cuando ya están maduros los granos, el hombre echa mano de la hoz, pues ha llegado el tiempo de la cosecha. Les dijo también: ¿con qué compararemos el reino de Dios? ¿Con qué parábola lo podremos representar? Es como una semilla de mostaza que, cuando se siembra, es la más pequeña de las semillas, pero una vez sembrada, crece y se convierte en el mayor de los arbustos y echa ramas tan grandes que los pájaros pueden anidar en su sombra. Y con otras muchas parábolas semejantes les estuvo exponiendo su mensaje de acuerdo con lo que ellos podían entender. Y no les hablaba sino en parábolas, pero a sus discípulos les explicaba todo en privado. Después de ese primer contacto con el texto, este texto que nos habla del reino de Dios en dos parábolas, entremos en oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tomemos conciencia de la presencia de Dios. Y seamos conscientes de que estamos presentes también ante Dios. Invoquemos al Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, para que nos guíe. Pidamos la gracia del día, la gracia de ser parte del reino de Dios. Ahora vamos a leer por segunda vez el Evangelio. En aquel tiempo, Jesús dijo a la multitud: el reino de Dios se parece a lo que sucede cuando un hombre siembra la semilla en la tierra, que pasan las noches y los días, y sin que él sepa cómo, la semilla germina y crece, y la tierra por sí sola va produciendo el fruto, primero los tallos, luego las espigas y después los granos en las espigas. Y cuando ya están maduros los granos, el hombre echa mano de la hoz, pues ha llegado el tiempo de la cosecha. Les dijo también: ¿con qué compararemos el reino de Dios? ¿Con qué parábola lo podremos representar? Es como una semilla de mostaza que, cuando se siembra, es la más pequeña de las semillas, pero una vez sembrada crece y se convierte en el mayor de los arbustos y echa ramas tan grandes que los pájaros pueden anidar a su sombra. Y con otras muchas parábolas semejantes les estuvo exponiendo su mensaje, de acuerdo con lo que ellos podían entender. Y no les hablaba sino en parábolas, pero a sus discípulos les explicaba todo en privado. Vamos a imaginar el lugar. El texto no habla del lugar desde donde está hablando Jesús, pero imaginemos este lugar donde está Jesús y sus discípulos y la gente que lo vino a escuchar.
Ahora vamos a ir viendo punto por punto. Miremos a Jesús y escuchemos lo que dice. El reino de Dios se parece a lo que sucede cuando un hombre siembra la semilla en la tierra. Podemos visualizar a un hombre que siembra su semilla. Pasan las noches y los días sin que él sepa cómo. La semilla germina y crece y la tierra por sí sola va produciendo el fruto. El hombre sembró, pero lo demás ya no depende mucho de él. La tierra por sí sola va haciendo su trabajo. Empieza con los tallos, luego las espigas y después los granos en las espigas, hasta llegar a la madurez. Y el hombre interviene otra vez para cortar y hacer la cosecha. Reflexionemos sobre esta imagen del reino, la parte del ser humano y la parte de Dios. ¿Cuál es mi parte en la humanidad? ¿Y cómo la estoy cumpliendo? Pasemos a la segunda parábola. Miremos a Jesús y escuchemos lo que dice. El reino de Dios es como una semilla de mostaza que cuando se siembra es la más pequeña de las semillas, pero una vez sembrada crece y se convierte en el mayor de los arbustos y echa ramas tan grandes que los pájaros pueden anidar a su sombra. Podemos visualizar este proceso de que es un pequeñito grano que siembra el jardinero y que va creciendo hasta llegar a ser un arbusto. Reflexionemos sobre esto. De la humildad a la gloria, de ser pequeño a ser grande, de que el reino de Dios es muy sencillo y con cosas sencillas se pueden hacer grandes cosas. Reflexionemos sobre lo que nos dice la palabra de Dios de hoy. Ahora entremos en diálogo con el Señor para entender mejor lo que nos quiere decir del reino. Ahora nos podemos despedir con la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.
Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Buen día.